¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el doctor Horacio Macedo, ex embajador en la República Hermana de Bolivia. Vamos a conversar sobre la cuestión de la reciprocidad. Él planteó en algún momento algún mecanismo de financiamiento por estas cosas. Vamos a hablar de política y vamos a hablar de la justicia también, seguramente. Pero lo vamos a hacer en un minuto nada más. Antes que nada quería hacer un repaso de algunas cosas que tienen que ver con la corrupción. Y estamos espantados por las cosas que están pasando en la justicia. Usted nos ha seguido todos estos días la crónica que hemos presentado respecto de los hechos que son de conocimiento público tras la liberación de Fellner, que fue, me parece a mí, la gota que rebalsó el vaso. Cuando pregunto, he hecho algunas consultas respecto de si es posible descabezar la justicia. Usted me preguntará, ¿pero por qué? Y bueno, porque sería lo de sentido común es que jueces y fiscales que no hayan sido nombrados por quienes hoy están imputados sean los mismos que los metan presos o no. Entonces la idea del sentido común, el ciudadano común se pregunta, y bueno, saquen a los jueces, pongan otros, y que esos otros supuestamente independientes juzguen a los que tengan que juzgar. Me contestaron que no era posible. Cuando digo ¿por qué?, me dicen hay que reformar la Constitución. Y cuando pregunto por qué no reforma la Constitución, me dice porque se ponen en juego los intereses de la corporación política. ¿Se da cuenta? Estamos en esta matriz muy compleja, esta madeja muy difícil de desarmar. Por otra parte, hay una corriente de opinión que plantea como solución a los temas de la corrupción leyes más duras, plantean mejorar el sistema judicial con distintas medidas de todo tipo para que las causas no se hagan eternas. Creo que me parece razonable, está bien, pero esto es una parte del problema, me parece a mí. Sin embargo, a esta altura de los acontecimientos creo que hay una cuestión de fondo que por lo menos yo no escucho en los sectores de toma de decisiones que tiene que ver con el debate sobre la educación moral de los ciudadanos. Esta discusión está ausente. Hoy en Argentina y en Jujuy, casi como en cadena nacional, asistimos a las eternas discusiones sobre la crónica judicial. Si aparece la plata que se robaron, dónde está la plata que se robaron, si fulano es socio de Mengano, si se trata de persecución política a aquellos que supuestamente se robaron la provincia o el país, si al juez lo nombró el funcionario al que hoy investiga o encarcela. Todo esto lo discutimos mientras vemos la crónica judicial. Pero hay otra cuestión, más de fondo, que tiene que ver, como le digo, con el debate sobre la educación moral de los ciudadanos. La Biblia dice que el que no es fiel en lo pequeño no es fiel en lo grande. Esta es la síntesis de lo que nos está pasando, me parece a mí, como sociedad. Las manzanas podridas no son unas cuantas que están sueltas, el cajón está podrido. Hay que reconstruir, me parece a mí, el principio de ética social, que ha sido pulverizado en la Argentina y en la provincia de Jujuy, naturalmente. Yo creo que hay que enseñar ética en las escuelas y la religión, en todo caso, reservarla para la intimidad en las casas de familia. ¿Usted cree que en los países en donde la corrupción es casi inexistente es por la dureza de sus leyes? No existen leyes contra la corrupción, ya que los propios ciudadanos son la mejor ley contra la corrupción. ¿Cómo? Sí, claro. ¿Sabe por qué? Porque tiene que ver con su formación ética. Este valor es innegociable, particularmente en los países nórdicos. La pregunta es hasta cuándo, además, la coyuntura se va a imponer sobre las cuestiones de fondo. Yo acá le planteo una cuestión de fondo, pero lo que pasa es que no podemos salir de la coyuntura. Yo creo que si no se abordan las cuestiones de fondo, las generaciones que vienen llegarán con los mismos vicios y con las mismas prácticas. Y que esto no ocurra
depende pura y exclusivamente de la dirigencia, que tiene que reaccionar, tratar de encontrar los mecanismos de manejar en un tiempo determinado la coyuntura y después de ocuparse de los temas de fondo. Porque lo que está hoy ya está. Es decir, Fellner es hoy, pero los que vienen por detrás, que traen la misma formación de Fellner. Digo Fellner porque ha sido el protagonista de la semana. Y esto es lo que hay que cambiar a mí, me parece a mí, la formación ética de los ciudadanos, como han hecho los países nórdicos, que no son de otro planeta, son de carne y hueso, como usted y como yo. En un minuto vuelvo y hablo con el doctor Horacio Macedo. Gracias, señor director, muy amable. El doctor Horacio Macedo con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Muy amable. Tanto tiempo. Bueno, vamos a dividir el reportaje en tres bloques, si usted quiere, ¿no? Como usted Lo vamos a hacer, pues tengo poco tiempo, pero vamos a intentar hacerlo. En primer lugar, nosotros asistíamos a un video que publicó el colega Luis Majul, donde se lo menciona a usted en algunos viajes, en vuelos privados, acompañado del ex gobernador Fellner, la señora Carolina Moisés, entre otros dirigentes, y usted naturalmente tiene algo para decir sobre esta cuestión. Sí, efectivamente, cuando yo los escuché el día viernes, me puse en comunicación con el canal, me dijeron que iban a entrar en contacto conmigo porque quería desmentir en lo que a mi persona corresponde las expresiones del programa al que usted se refirió, del señor Majul, por ser absolutamente falsas y absolutamente inexactas. Yo le puedo hacer rápidamente un raconto, no desde el 2003 al 2011, que fui embajador argentino en el hoy Estado Plurinacional de Bolivia, hubo distintos viajes de distintos gobernadores, diputados, por distintas circunstancias que hacen la acción de gobierno. A partir del día 11 de diciembre que volví a Jujuy, a mi actividad de todos los días de abogado, tengo un solo viaje. El viaje que se refiere en el año 2012, aproximadamente alrededor del 20 de noviembre del 2012, por invitación del señor gobernador de entonces, el doctor Eduardo Fellner, para la asunción del nuevo embajador en Bolivia, el señor Ariel Basteiro. Ese vuelo no se realiza en aviones privados, esa es una mentira. Se trata, si usted pide, o los organismos de investigación, o quien corresponda, el detalle de los vuelos en la propia Dirección de Migraciones, usted va a tener definidos tres tipos de vuelos distintos. Los vuelos de línea, los medios de transporte privados, porque cuando uno cruza a Bolivia o a Chile en auto, dice medio privado y le da el dominio de una camioneta, por ejemplo. Y después dice vuelos especiales. El vuelo en el concepto especial es el vuelo que se realiza, que puede realizar el avión de una provincia. ¿Qué otra mentira hay en la información de Majul? Que el avión que muestra en la pista, efectivamente, es el avión del dominio del Estado de la provincia de Jujuy. Ese avión no corresponde al hall imperial que muestran después como si fuera el avión de la provincia. En esto me extraña lo expresado por la diputada Burgos, de quien tengo un reconocimiento por su labor parlamentaria, de que ella dice que el avión de la provincia es más modesto. Sí, lo que pasa es que ese hall o ese interior de un avión, que no es el avión que yo conocí, de propiedad de la provincia de Jujuy al año 2012, que entiendo que es el mismo de hoy, es un avión más modesto, no tiene estas características suntuosas que se pretende vincular. El avión, vuelos privados, no.
Vuelo especial, sí, en cumplimiento de una misión protocolar por invitación del gobernador de la provincia de entonces, y si usted se fija en la lista que ellos mismos muestran, conducido por el señor Luis Piotti, piloto oficial del avión de la provincia. Es decir, con esto quiero despejar que no era ningún viaje privado a las escondidas. O sea, que se trató de un viaje en el avión oficial de la provincia. Sí. Niego terminantemente ¿Y haber volado. quiénes iban en ese vuelo? En ese vuelo, si mi memoria no falla, Piotti, en compañía de un copiloto que no conozco, pero que por las características técnicas de este avión tenía que tener un grado de capacitación suficiente, que entiendo que sí tenía una locación de servicios con la provincia, el señor gobernador, yo y la persona que en ese momento entiendo hacía de secretario funcional o legal o técnico o privado de él, que era el doctor Ibáñez, al que lo denominan el Getón Ibáñez, para no tener imprecisión en los nombres. Fuimos un día y volvimos el otro. No fue ninguna trampa, digamos, el vuelo especial. Así figura en los informes de la Dirección de Migraciones. A Chile solamente volé en el 2012 por un vuelo de línea, invitado por el entonces embajador de Brasil en Chile, el embajador Frederico César de Araújo, que había compartido la embajada conmigo cuando yo estaba en Bolivia y las circunstancias de la misión que teníamos en Bolivia, importante de ambos países, hizo que mantuviéramos una amistad. No tengo más vuelos desde el 2012 acá en el avión de la provincia, en este tipo de invitaciones, y menos en un avión privado. Está muy bien, bueno, hasta ahí vamos. Está claro. Bueno, usted sabe que el gobernador Ferner, el ex gobernador Ferner, está siendo investigado por 17 viajes a Panamá en el marco de lo que es, si usted quiere, la media causa. Usted como legislador, como hombre de la política, el mecanismo que hace un gobernador cuando abandona la provincia, ¿tiene que firmar un decreto? ¿Tiene que informar por qué se va? ¿Cómo es? Porque esta es la sospecha. Digamos, ¿cómo justifica los viajes? Entiendo que corresponde que se traslade el mando y se quede registrado notarialmente que el gobernador hace uso de la licencia que anualmente se acuerda en general para que no haya una norma específica cada vez que haya un viaje, que acuerdan las legislaturas o el propio Congreso de la Nación, para que el presidente o en este caso el titular del Poder Ejecutivo pueda realizar viajes. En estos casos tendría que existir un acta notarial de transmisión del mando al momento en que el señor gobernador deja la conducción del Poder Ejecutivo. Es decir, cada vez que se va hace un acta notarial. Tendría que haber. ¿Por qué tendría? Porque la formalidad creo que sigue siendo esa. Por eso digo, tiene que haber un documento. Tiene que haber un documento. Bien. Usted me dice, ¿cuántos años embajador en Bolivia? Desde el 2003 al 2011. O sea, todo el proceso. 2 mandatos, todo el proceso de transformación histórico-política de Bolivia, desde Sánchez de Lozada, la caída de Sánchez de Lozada, el 17 de octubre del 2003, yo no pude asumir antes, a pesar de estar designado ya desde el mes de septiembre en el cargo, por estos hechos que se produjeron en esa época con violencia en Bolivia. El 26 de octubre me hice cargo y llegué en forma ininterrumpida hasta el 10 de diciembre del 2011, en que cesé como embajador político en mis funciones, como lo dice la ley del servicio exterior. ¿Hace cuánto? Ya son más de 10 años, ¿cierto? Sí, en el 2011. Bien. Estamos en el 17. Usted desde allí veía con preocupación lo que estaba pasando en la provincia de Jujuy. No le pregunto la provincia de Jujuy. ¿Veía con preocupación esta cosa, este doble comando de poder que se estaba gestando en la provincia de Jujuy, ¿no? Mire, en Bolivia se advertía, como embajador argentino yo tenía la obligación de atender y recibir a quienes viajaban y me pedían una audiencia. En este caso
todo el mosaico político, incluso miembros dirigentes gremiales o de los movimientos sociales estuvieron en Bolivia, y por mi modalidad personalmente trataba de acogerlos y de brindarles la mayor disponibilidad de mi tiempo posible, y así también conocer las razones por las cuales que motivaban su presencia en Bolivia. Toda vez que el embajador es el representante del Poder Ejecutivo Nacional en otro país, y por ende procuraba el suficiente grado de información, cuestión que se transmite a la Cancillería por el sistema pero digo, de en la intimidad, usted como observador desde allí, ¿veía con preocupación lo que estaba pasando en la provincia? Sí, por supuesto que sí, particularmente los inconvenientes de tránsito y circulación que había, como así también la irrupción de estas situaciones con alguna violencia que se estaban produciendo en Jujuy, que son muy parecidas, cuando no iguales, a las que previamente a la asunción del presidente Morales tuve oportunidad de vivir en Bolivia en algunos hechos memorables, como por ejemplo cuando fue las marchas de las 7 federaciones cocaleras de Bolivia de Cochabamba a La Paz. Se vivían situaciones muy similares en cuanto al despliegue, en cuanto a la intensidad y a la presión de la convocatoria, y en cuanto a la situación que producían con respecto del resto de la población. Doctor, usted como hombre del derecho, ¿cómo está viendo el desempeño de la justicia en el marco de la media causa con los últimos acontecimientos que se han producido? Mire, en general usted sabe que creo que esto es casi unánime. El pueblo argentino tiene una profunda decepción por la justicia, por los tiempos que se tardan, por la lentitud de las resoluciones. En el caso concreto de la mea causa, yo creo que tienen que actuar los que son competentes con absoluta claridad y con absoluta urgencia. Y también pensar en que si es verdad que hay una semejante suma de dinero en juego, se administren todos los medios al alcance del Poder Judicial para la recuperación de este gran patrimonio que no le sobra a esta provincia ni a los jujeños. En esta encrucijada en la que se encuentra particularmente el juez Cruz, de tener que interrogar o decidir sobre el futuro del señor Fellner, fue el juez que el propio Fellner designó en 2013. ¿Usted no cree que a lo largo de 30 años el justicialismo hipotecó a la justicia de Jujuy con este mecanismo de cómo se manejaba la selección de los jueces? Mire, ¿Este no es el resultado de todo ese proceso? le voy a hacer un poquito de historia. Sí. Hasta la Constitución del año 1935, Sí. los jueces tenían acuerdo. Entonces, en ese momento, acuerdo con el que convivió gran parte del gobierno justicialista de distintas épocas. En ese momento, quienes no participaban del tema porque se decía que era una forma de condicionar a los jueces, decirle, che, se te vence el acuerdo cada 4, promueven en la nueva Constitución, gobernada la Asamblea Constituyente, acuérdese, por la Unión Cívica Radical, en virtud del triunfo que se produce al tiempo de la Convención Constituyente, el sistema actual de estabilidad de los jueces. Después de esto hubo algunas iniciativas, entre ellas
una mía en el año 2000, siendo diputado provincial, para la selección, el mantenimiento y la remoción de los jueces, porque entendíamos que había que buscar un punto medio entre el mandato de la Constitución del 35 y la permanencia absoluta de los jueces en el ejercicio de sus cargos. Es decir, una especie de rendición de antecedentes donde se diga, bueno, cuántas sentencias tuvo a su cargo, en cuántas fueron confirmadas, cuántas fueron rechazadas, en fin, mecanismos que determinen la necesidad de que la justicia se expida rápidamente, conforme a derecho, objetivamente. Sigo insistiendo, a lo mejor este año hubiera sido un año posible, de que se requieren de mejoras que le den mayor tranquilidad al justiciable. Hoy las demoras que tenemos son muy grandes, los elementos con los que trabajan los empleados y los funcionarios judiciales son escasos. Creo que hay más personal que instrumentos. Ayer tarde estuve en la división sumario de la Policía de la Provincia y vi un sumariante trabajando con prácticamente una tablet. Y realmente así es imposible estar permanentemente, casi al día, con los plazos procesales. Nuestros códigos de procesal, nuestros códigos rituales tienen plazos que tenemos obligación de hacer cumplir. Doctor, le hago dos preguntas. La primera, ¿cómo ve usted, como embajador, seguramente se habrá planteado más de una vez, y tengo entendido que tuvo un proyecto en algún momento sobre la cuestión de la reciprocidad, tema que ha retomado el gobierno de Gerardo Morales o el ministro de Salud Bowit, tema que se va a tratar, o que ya ingresó en la legislatura. ¿Cómo lo ve? ¿Usted cree que es viable esto o no? Yo, más allá, creo que es viable, lo comparto, con todo el respeto al Estado Plurinacional de Bolivia. Entiendo que la Argentina fue más generosa que Bolivia desde ese punto de vista, y lo conversaba en Bolivia, con quien tenía una relación importante. Pero no es, y en esto discrepo con la postura que se está sosteniendo en la actualidad, no es la provincia de Jujuy la encargada de las relaciones exteriores. Cuando la Argentina se organiza como nación, como Estado, las relaciones exteriores quedan a cargo de la nación. Pero también quedan a cargo de la nación los derechos de importación y de exportación. Entonces, si la nación es la que tiene que llevar la buena vecindad con los países limítrofes y con los terceros países, ¿por qué no aprovecha recursos de ingresos no coparticipables de los derechos de importación y exportación que se abonan, como por ejemplo lo fue en un momento la soja, que el cheque de la soja se distribuía arbitrariamente en el anterior gobierno, cuando hay provincias que estaban subsidiando a la nación en dos elementos fundamentales: claro, salud y educación. Claro. Quien habla, siendo ministro de Economía en el año 1988, le planteó al señor Broderson, secretario de Hacienda, Mario Broderson, sí, una cápita. Yo recibo, no enfrento al boliviano o al chileno o al que fuere, y la nación le ingresa a la provincia por cápita cada alumno que recibimos de todo corazón, cada enfermo que recibimos, que no vive acá, que recibimos por alguna situación de emergencia que se produzca. Es un subsidio encubierto, manifiesto de la provincia a la nación, como lo fue en su momento, o lo es la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la justicia nacional, y como lo es, en este momento creo que hay restricciones, la atención de los presos federales. Estos tres elementos son un subsidio encubierto alto que nosotros no estamos en condiciones de dar a la nación argentina. Está muy bien. Me queda un minuto o dos, pero quiero que me haga una lectura respecto de la gestión del gobernador Morales. ¿Cómo lo ve usted? A 2 años y pico.
Mire, usted sabe que en el año 1999 la diferencia de votos entre el doctor Fellner y el contador Morales fue muy pequeña, de 1.200 y pico de votos de diferencia. El apoderado del doctor Fellner, después y por casi 30 años del PJ de Jujuy, como así también después del presidente Kirchner a nivel nacional, fue quien les habla. Salvando esto y los hechos que dijeron, bueno, hubo fraude, no hubo fraude, debo reconocer en el gobernador Morales su convicción de sacar la provincia adelante. Esta es su reacción hoy, frente a lo que está viendo. Esta es mi reacción hoy. Le anticipo diciendo que podría partir de otra cosa, porque como se sucedió aquello, se dijeron, no, lo que pasa es que Macedo... Quiero olvidarme de lo de allá. Hoy vuelto veo un gobernador con una enorme aspiración de que Jujuy salga. Está muy bien. Doctor, gracias por... No, al contrario, tiempo, gracias a ustedes y particularmente tengo un profundo respeto a la prensa, pero así como tengo un profundo respeto a la prensa, desprecio la información fabricada, tendenciosa, que responde indudablemente a intereses que no tienen nada que ver ni con la gente ni con la democracia. Doctor, gracias. Muy Buenas amable. tardes. El doctor Horacio Macedo con nosotros. Chao.